¿Puede una simple nota de papel convertirse en un puente entre mundos? Para la pequeña Lupita Hernández, de 10 años, esto se convirtió no solo en una fantasía infantil, sino en la única manera de sobrellevar la pérdida más terrible de su vida. Su historia comenzó en un pequeño pueblo estadounidense llamado Santa Fe, al que la familia Hernández se mudó desde México en busca de una vida mejor. Lupita era una niña alegre y común, con trenzas largas y oscuras y hoyuelos en sus mejillas cuando sonreía. Y sonreía a menudo, especialmente al lado de su madre, María. María trabajaba como enfermera en una clínica local, y cada noche, al regresar a casa, le contaba a su hija historias sobre las personas a las que había ayudado durante el día. Nuestras manos están hechas para ayudar a los demás, repetía a menudo mientras trenzaba el cabello de Lupita antes de la escuela. Sus noches familiares estaban llenas de risas, música y el aroma de productos horneados recién hechos. El padre de Lupita, Miguel, trabajaba en la construcción y regresaba a casa tarde, pero siempre encontraba tiempo para dar vueltas a su hija por la habitación al son de melodías mexicanas, que a María tanto le gustaban. Todo cambió en un frío día de febrero, cuando María, al regresar de su turno nocturno, sufrió un accidente automovilístico. Los médicos lucharon por su vida durante 3 días, pero las heridas resultaron demasiado graves. En un instante, el mundo de Lupita se derrumbó. No podía creer que nunca más oiría la voz de su madre. No sentiría sus abrazos, no vería su sonrisa. Las primeras semanas después del funeral se convirtieron en un borrón difuso de dolor para la niña. Casi no hablaba, comía poco y podía pasar horas sentada mirando por la ventana, como si esperara que su madre regresara. Miguel, él mismo abrumado por la tristeza, no sabía cómo ayudar a su hija. Tomaba turnos extra en el trabajo para mantener a la familia, que había quedado sin un segundo ingreso, y Lupita a menudo se quedaba sola con su dolor. En esos días, el único consuelo para la niña fue una vieja caja de joyas de su madre. Lupita pasaba horas revisando los sencillos pendientes y pulseras, respirando el tenue aroma de los perfumes de su madre. En el fondo de la caja, encontró un cuaderno de tapa azul claro, un regalo que Miguel le había hecho a María en su último aniversario de boda. María nunca llegó a llenarlo con sus pensamientos y sueños. Sosteniendo en sus manos ese cuaderno en blanco, Lupita de repente sintió que una idea empezaba a brotar dentro de ella. Una idea que cambiaría su vida y la ayudaría a encontrar el camino de regreso a la luz, incluso en la más oscura, profunda del duelo. Esa noche, cuando la casa se sumió en el silencio y su padre se quedó dormido en el sillón frente al televisor, Lupita se subió al alféizar de la ventana. La luna iluminaba su pequeña habitación con una luz plateada. La niña abrió el cuaderno de su madre y, tras dudar, escribió las primeras líneas. Querida mamá, hoy ha pasado una semana desde que no estás. Papá dice que ahora estás en el cielo y nos estás mirando desde allí. ¿Es cierto? Si es así, ¿puedes leer mi carta? Te extraño tanto. Las palabras fluían sobre el papel, y con cada línea, Lupita se sentía un poco más ligera. Escribió sobre la escuela, sobre el gato de los vecinos que seguía viniendo a su porche. María siempre le dejaba un tazón de leche, sobre cómo su padre casi no sonreía. Al terminar de escribir, cuidadosamente arrancó la página del cuaderno y se preguntó, ¿cómo enviarle la carta a mamá? Tras un breve momento de reflexión, Lupita dobló la hoja en un simple avión de papel, tal como su padre le había enseñado a hacer, y abrió la ventana. La fresca brisa primaveral entró en la habitación, levantando las cortinas. Por favor, llévalo a mamá, susurró la niña mientras lanzaba el avión
hacia el cielo nocturno. La construcción de papel dio algunas vueltas en el aire y desapareció tras la cerca de los vecinos. Esa noche se convirtió en el inicio de una tradición. Cada noche, Lupita escribía una nueva carta, contándole a su madre sobre su día. A veces solo describía los eventos, a veces hacía preguntas que atormentaban su pequeño corazón. ¿Duele morir? ¿Nos ves ahora? ¿Por qué no puedes venir al menos en sueños? Los métodos para enviar las cartas fueron cambiando. A veces eran aviones de papel, otras veces barcos de papel que ella soltaba en un arroyo cercano a su casa. Una vez incluso ató una carta a un globo de aire que le regalaron en la escuela por el cumpleaños de un compañero. Lupita creía que de algún modo misterioso esos mensajes encontraban el camino hacia su madre. Miguel descubrió accidentalmente esta costumbre de su hija cuando encontró uno de los borradores de su carta olvidado en la mesa de la cocina. Al principio, quiso hablar con Lupita, explicarle que sus cartas no llegaban a ningún lado, pero algo lo detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, vio en los ojos de su hija no solo dolor, sino una pequeña chispa de esperanza, y decidió no romper esa frágil conexión que Lupita había creado entre ella y el recuerdo de su madre. Volver a la escuela, después del funeral, se convirtió en una verdadera prueba para Lupita. Sus compañeros no sabían cómo comportarse. Algunos evitaban cuidadosamente conversaciones sobre la familia, otros hacían preguntas incómodas, y otros se distanciaban por completo, como si el duelo fuera contagioso. La maestra, la señorita Thompson, trataba de ayudar, pero sus miradas compasivas solo intensificaban el sentimiento de soledad. Lupita se volvió reservada, sus calificaciones cayeron, y durante el recreo, a menudo se sentaba sola, dibujando en su cuaderno ángeles con el rostro de su madre. En casa, la situación no era mejor. Miguel, intentando llegar a fin de mes, ahora trabajaba en 2 empleos. Por la mañana, en la construcción, y por la noche, como lavaplatos en un restaurante local. Regresaba a casa agotado, con los ojos rojos de cansancio, apenas encontrando fuerzas para preparar una cena sencilla. A menudo, era Lupita quien cocinaba, platillos sencillos que su madre le había enseñado. Cada vez que revolvía arroz o cortaba verduras para el salsa, imaginaba a su madre a su lado diciéndole: «Más sal, hijita, no tengas miedo de experimentar». En esos meses, las cartas se convirtieron para Lupita no solo en una forma de hablar con su madre, sino en un diario donde vertía todos sus sentimientos. Hoy Carmen no me invitó a su cumpleaños. Invitó a todas las niñas de la clase, menos a mí. Antes te lo habría contado y tú me habrías abrazado y dicho que no era nada grave. ¿Recuerdas cómo decías que algunas personas simplemente no saben lidiar con el dolor de los demás? Estoy intentando entenderlas, mamá, pero a veces es tan difícil. Las cartas ayudaban no solo en los momentos difíciles. En ellas, Lupita compartía las raras alegrías. Hoy saqué un 5 en el examen de composición. Escribí sobre nuestro viaje al océano el verano pasado. ¿Recuerdas cómo recolectamos conchas y luego hicimos un collar con ellas? La maestra dijo que lo describí de una manera muy vívida. Creo que es porque fue el día más feliz de mi vida. Miguel empezó a notar que en los días en que Lupita escribía cartas, se dormía más fácilmente y menos a menudo despertaba de pesadillas. Comenzó a proporcionarle discretamente artículos de papelería. Traía nuevos cuadernos, bolígrafos de colores, incluso papel especial para origami, para que pudiera hacer figuras más bonitas para sus mensajes. Nunca habló de ello directamente, pero Lupita entendía que su padre apoyaba su ritual, incluso si no creía que las cartas realmente llegaban al cielo. En 6 meses, Lupita había escrito casi un centenar de cartas.
El cuaderno azul de su madre se había agotado hace tiempo, y ahora usaba diferentes libretas que su padre le compraba. El contenido de las cartas cambiaba a medida que la niña iba atravesando diferentes etapas del duelo. Las primeras cartas estaban llenas de dolor y confusión. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no te despediste? Estoy tan enojada contigo, mamá, aunque sé que no es tu culpa. Lupita no temía ser honesta, porque su madre siempre le había dicho que debía compartir incluso los sentimientos más difíciles con los seres queridos. Poco a poco, las cartas comenzaron a llenarse de recuerdos. ¿Recuerdas cómo hacíamos galletas de canela en Navidad? Encontré tu receta en el libro de cocina. Papá dijo que este año, definitivamente, las haríamos de nuevo. Los recuerdos traían tanto risas como lágrimas, pero ya no eran tan amargas como antes. Para el verano, las cartas incluían más relatos sobre la vida cotidiana. Hoy vi un colibrí en el parque, exactamente igual que el que una vez salvamos del alféizar de los vecinos. Probablemente era un pariente. Se quedó suspendido justo frente a mí, y pensé, ¿podrías ser tú que viniste a visitarme? En el Día de las Madres, que fue especialmente difícil para Lupita, escribió la carta más larga. Todos los niños en la escuela hicieron tarjetas para sus mamás. Yo también hice una, y la envié contigo en un globo. La señorita Thompson dijo que era una idea muy buena. Perdió a su padre cuando era un poco mayor que yo y también le escribía cartas. Eso me hizo pensar, quizás el cielo está lleno de cartas de aquellos que extrañan a sus seres queridos. A veces, Lupita le hacía a su madre preguntas que no se atrevía a hacerle a su padre. ¿Crees que papá se casará de nuevo algún día? Diego de mi clase paralela ahora tiene una madrastra. Dice que es buena, pero aún así, no es lo mismo. No sé si quiero que papá tenga a alguien más. Quizás eso sea egoísta de mi parte, ¿verdad? En algunas cartas, Lupita le confesaba a su madre sus secretos. He comenzado a ahorrar dinero para un viaje a México, al pueblo donde naciste. Papá dice que todavía viven allí tus primas. Quiero conocerlas y saber cómo eras de niña. Será mi sorpresa para papá en su cumpleaños. Sueños y planes como estos comenzaron a aparecer con más frecuencia en las cartas, mostrando que Lupita, poco a poco, empezaba a mirar hacia el futuro, en lugar de solo mirar hacia el pasado. El punto de inflexión en la vida de Lupita llegó en el aniversario de la muerte de su madre. Miguel tomó un día libre y fueron juntos al cementerio. Hacía frío, y las nubes grises colgaban bajas sobre sus cabezas. En la tumba de María ya había flores frescas. Colegas del hospital no habían olvidado a su querida y atenta enfermera. Lupita dejó un pequeño barco de papel con una carta en su interior. Hoy traje la carta personalmente, susurró, acomodando el ramo. Aquí hay cosas demasiado importantes para confiarles al viento. En el camino de regreso, se encontró con una lluvia torrencial. La vieja camioneta de Miguel se rompió en medio del camino, y se quedaron sentados al lado de la carretera, esperando ayuda. Lupita miraba a través del cristal empañado las luces borrosas de los coches que pasaban y pensaba en cuántas cosas habían cambiado en ese año. Al llegar a casa, les esperaba una desagradable sorpresa. El techo había goteras y el agua inundaba la habitación de Lupita. Su cama, libros, juguetes, todo estaba empapado. Miguel lucía completamente abrumado al ver la magnitud del desastre. Lo siento, pequeña. Su voz temblaba. Sabía que el techo necesitaba reparaciones, pero lo postergué. El dinero, no puedo. No terminó la frase, pero Lupita entendió. No tenían dinero para las reparaciones. Por primera vez, en todo el año, vio a su padre llorar. Se sentó en el suelo mojado, cubriéndose la cara con las manos, y sus hombros temblaban.
En ese momento, Lupita se sintió increíblemente adulta. Abrazó a su padre por los hombros y susurró: «Todo estará bien, papá. Mamá diría que esto es solo agua y nosotros no somos de azúcar. No nos derretiremos». Esa noche, durmieron en la sala. Lupita no podía dormir durante mucho tiempo, escuchando cómo las gotas de lluvia caían sobre el techo y cómo su agotado padre respiraba pesadamente en sueño. Se levantó, sacó un cuaderno y escribió la carta más sincera que había hecho en todo el año. «Querida mamá, creo que papá necesita ayuda. Ayuda real. Estoy intentando ser fuerte, pero soy solo una niña. Creo que trabaja demasiado y no se cuida. Hoy lloró por el techo, pero sé que no solo se trata de eso. Si estás realmente allí y me escuchas, por favor, ayúdanos. Manda a alguien que pueda cuidar de papá hasta que yo crezca y pueda hacerlo yo misma». Dobló la carta en un pájaro de papel y, abriendo la ventana de la sala, la soltó al cielo nocturno. El viento frío levantó la figura de papel y la llevó a la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo, Lupita sintió una extraña tranquilidad, como si el peso que llevaba sobre sus pequeños hombros se hubiera vuelto un poco más ligero. A la mañana siguiente, alguien llamó a la puerta de la casa de los Hernández. En el umbral estaba doña Consuelo Rivera, una vecina anciana que vivía frente a ellos. Lupita la había visto antes, pero nunca habían hablado. Doña Consuelo era viuda y llevaba una vida bastante aislada. Se rumoreaba que en su juventud había sido enfermera, pero después de la muerte de su marido, casi no salía de casa. «Perdona la intromisión», dijo, sosteniendo una gran cesta cubierta con un paño de cuadros. «Vi cómo llegaron empapados ayer, y luego noté que tenías problemas en el techo. Traje un poco de chocolate caliente y tamales. En este clima se necesita algo caliente». Miguel se sintió conmovido y un poco avergonzado por esa atención. La invitó a entrar, a pesar de que la casa estaba desordenada. Lupita miraba a la invitada con curiosidad. Doña Consuelo era de estatura baja, con el cabello canoso recogido en un apretado moño y unos cálidos ojos marrones que parecían ver a través de las personas. «Tienes los ojos de tu madre», dijo de repente a Lupita, mientras estaban sentados en la mesa de la cocina tomando chocolate caliente. «Conocí a María. Trabajamos juntas en el hospital hace muchos años, antes de que yo me jubilara». Esta noticia fue una verdadera revelación para Lupita. La llenó de preguntas sobre su mamá, y doña Consuelo, encantada, le contó cómo era María, la atenta enfermera, cómo los pacientes siempre esperaban su turno y cómo soñaba con que su hija también ayudara a la gente. Cuando la conversación tocó el tema del techo con goteras, doña Consuelo inesperadamente ofreció su ayuda. «Mi sobrino Raúl trabaja en una empresa de construcción. Podría echar un vistazo a tu techo, Miguel». Y además, se detuvo como si dudara en continuar. «Oí que trabajas en 2 empleos. Yo necesito un ayudante en casa. Mis viejos huesos ya no son lo que eran. Es difícil manejar las tareas de la casa y el jardín sola. Tal vez podrías ayudarme los fines de semana en lugar de tener ese segundo trabajo. Te pagaría bien». El orgullo de Miguel, al principio, no le permitió aceptar la oferta, pero solo tuvo que mirar el cansado rostro de Lupita para cambiar de opinión. «Y también», agregó doña Consuelo, dirigiéndose a Lupita, «me siento sola a veces. Si quieres, puedes venir a mí después de la escuela, mientras tu padre trabaja. Tengo una gran biblioteca y un telescopio en el ático». Tu madre amaba mirar las estrellas cuando tenía aproximadamente tu edad. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de la familia Hernández. Lupita empezó a visitar regularmente a doña Consuelo después de la escuela. La anciana resultó ser
un verdadero almacén de historias, no solo sobre su madre, sino sobre México, las tradiciones de sus antepasados, las estrellas y la ciencia. Tenía una gran biblioteca, acumulada a lo largo de los años, y Lupita se interesó en la lectura como nunca antes. Pero lo más importante, siguió escribiendo cartas a su madre, solo que ahora, más a menudo, las enviaba desde el ático de Doña Consuelo, donde había un antiguo telescopio. «Desde aquí está más cerca del cielo», explicaba Lupita mientras doblaba otro avión de papel. Doña Consuelo nunca se reía de este ritual y hasta ayudaba a la niña a crear figuras de papel cada vez más complejas. Y un día, ella le regaló a Lupita un farol celeste. En Asia, creen que estos faroles llevan nuestros deseos directamente a las estrellas, dijo. Quizás a tu madre le resulte más fácil verlo que los aviones de papel. Soltaron el farol en el cumpleaños de María, de pie en el patio trasero de Doña Consuelo. Miguel también estaba allí, y Lupita observó con asombro cómo su padre lloraba suavemente al ver la luz naranja elevarse hacia las estrellas. Esa noche, por primera vez, hablaron seriamente de María, no sobre el dolor de la pérdida, sino sobre recuerdos alegres, sobre su risa, sobre sus sueños. Las cartas de Lupita también cambiaron. Ahora, frecuentemente, le contaba a su madre sobre sus nuevos descubrimientos, sobre los libros que había leído, sobre cómo estaba aprendiendo a hacer dulces tradicionales mexicanos con las recetas de Doña Consuelo. Hoy hice churros sola por primera vez, sin ayuda. Papá dijo que estaban casi tan ricos como los tuyos. También decidí que quiero ser doctora, como tú soñabas. Doña Consuelo dice que tengo el talento para ello. No le tengo miedo a la vista de la sangre y sé escuchar a la gente. Miguel también poco a poco volvió a la vida. El trabajo con Doña Consuelo le permitió dejar su segundo empleo en el restaurante y pasar más tiempo con su hija. Comenzó a asistir a las reuniones del comité de padres en la escuela de Lupita, y por las noches de nuevo escuchaban música, la misma música con la que alguna vez bailaron los tres juntos. A veces, Lupita notaba cómo su padre y Doña Consuelo hablaban en voz baja en el porche mientras ella hacía los deberes. No estaban enamorados, eran más bien dos personas que comprendían el dolor del otro y podían compartirlo. Pasó exactamente un año desde que Doña Consuelo llegó a la vida de Lupita. Durante ese tiempo, su pequeña casa se transformó. El techo ya no goteaba. El jardín floreció con vibrantes flores mexicanas que a María tanto le gustaban. Y en la habitación de Lupita apareció un verdadero escritorio con estanterías para libros. Pero los cambios más importantes no ocurrieron en el exterior, sino en su interior. En el día del segundo aniversario de la muerte de María, ellos tres, Lupita, Miguel y Doña Consuelo, fueron nuevamente al cementerio. Esta vez, el cielo estaba despejado y sin nubes. Lupita dejó una pequeña caja sobre la tumba de su madre. «¿Qué es esto?», preguntó su padre con curiosidad. «Todas mis cartas», respondió Lupita. «Mejor dicho, sus copias. Las releí todas anoche y entendí que ya no necesito enviarlas al cielo. Sé que mi madre siempre está conmigo, aquí», dijo mientras colocaba la mano sobre su corazón. «Pero quiero que estas cartas también estén aquí». Doña Consuelo se secó discretamente una lágrima, y Miguel abrazó a su hija, apretándola contra él. En el camino de regreso, pararon en un restaurante, el mismo donde Miguel había trabajado en el pasado. El dueño, don Pedro, les dio una cálida bienvenida y los condujo a la mejor mesa. Durante la cena, Miguel anunció inesperadamente una noticia. «Me he inscrito en clases nocturnas. Voy a estudiar para ser ingeniero civil», sonrió avergonzado. Doña Consuelo me convenció
de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Lupita recordó la carta que había escrito en aquella noche lluviosa, cuando pidió a su madre que enviara a alguien que cuidara de su padre. Quizá ese fue el momento en que su carta realmente llegó a las estrellas. Esa noche, al regresar a casa, Lupita descubrió un pequeño paquete atado con una cinta en su almohada. Dentro había un nuevo cuaderno de tapa azul claro, idéntico al que pertenecía a su madre. Lo encontré entre las cosas de María en el hospital, explicó doña Consuelo, de pie en la puerta de la habitación. Ella compró 2 iguales. Uno para ella y el otro lo quería regalarte cuando aprendieras a escribir con buena caligrafía. Creo que ahora es el momento adecuado. Esa noche, Lupita escribió la última carta al cielo. Querida mamá, parece que de verdad recibiste mis cartas. Gracias por enviarnos a doña Consuelo. Ahora sé que incluso cuando perdemos a aquellos que amamos, su amor nunca desaparece. Solo cambia de forma, como mis aviones de papel. Ahora voy a escribir en este cuaderno no cartas, sino historias. Nuestras historias con papá, que a ti también te encantarían. Y algún día se las contaré a mis hijos, y vivirás en esas historias para siempre. Una pequeña ave de papel se elevó por la ventana por última vez, llevando las palabras de despedida de Lupita hacia las estrellas, donde, como ella ahora sabía con certeza, su madre siempre la miraría con amor y orgullo. Gracias por escuchar esta historia de la pequeña Lupita y sus cartas al cielo. Esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la vida siempre hay luz y esperanza, y que el amor de aquellos que se han ido permanece con nosotros para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias simples pero profundas que nos recuerdan lo más importante de la vida. Y estaremos muy agradecidos si dejas un comentario debajo de este video. Cuéntanos, ¿qué momento de la historia de Lupita te conmovió más? Quizás tengas tus propios medios para mantener la conexión con seres queridos que ya no están cerca. Tus historias nos inspiran a crear nuevas fábulas para ti.